¿Alguna vez has intentado detenerte? ¿Alguna vez juraste que no cederías más? ¿Has hecho promesas, pasado noches reflexionando e incluso cerrado los ojos, tratando de alejar el impulso? Pero el deseo vuelve, no te deja en paz, y lo peor, comienzas a preguntarte, ¿por qué, después de tanto intentarlo, aún me domina? Lo que no te das cuenta, y lo que muchos hombres no logran entender, es que no solo el cuerpo cede. La verdadera prisión está en la mente. El deseo sexual no es solo una atracción biológica, es un código programado, un reflejo de tu psique que fue instalado mucho antes de que te dieras cuenta. Intentas huir, evitar los estímulos, bloquear lo que te tienta, pero en realidad no es lo que ves lo que te domina. Lo que te controla está dentro de ti, instalado en tu mente, en tu inconsciente, como un programa que corre en segundo plano, un programa alimentado por la cultura, la sociedad, los traumas y la represión. La mente sexualizada no elige, simplemente responde. ¿Y si te dijera que no estás perdido? ¿Y si te contara que la clave para liberarte de esta prisión invisible no está en luchar contra el deseo, sino en transformarlo, en desprogramarlo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el deseo sigue regresando, incluso después de intentos sinceros de cambio? La verdad es que no se trata solo de fuerza de voluntad. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, algo que Carl Jung describió con precisión. Lo que no traes a la conciencia, vuelve como destino. El deseo sexual que no entiendes ni integras se convierte en la fuerza que gobierna tu vida. Cada impulso que invade tu mente, cada imagen que te paraliza, es una fuerza inconsciente que sigue controlando tu energía vital, tu paz mental e incluso tu identidad. Pero aquí está el secreto. No es necesario suprimir el deseo. La verdadera solución no está en la represión, sino en la trascendencia. Y la buena noticia es que puedes comenzar a tomar control ahora mismo. Lo que piensas que es solo un impulso biológico puede ser en realidad una energía sagrada que cuando se desprograma puede transformarse en fuerza creativa, poder interior y hasta espiritualidad elevada. Jung nos enseñó que el deseo es solo un arquetipo, una fuerza primal que cuando no se entiende, se convierte en la sombra que nos arrastra al fondo, pero cuando es reconocida y transformada, se convierte en una herramienta de poder. Y eso es lo que aprenderás en este video. La clave no está en luchar contra el deseo, sino en desprogramarlo, y te mostraré el camino para lograrlo. Prepárate para finalmente entender lo que hay detrás de tus impulsos, cómo recuperar el control de tu mente, y cómo liberar tu energía de un ciclo vicioso. Porque la verdadera libertad no es resistirse al deseo, es ser capaz de elegir no seguir el impulso y aún así encontrar paz. La libertad es elegir el propósito sobre la compulsión. Si estás cansado de luchar contra ese enemigo invisible, si estás listo para algo más profundo, más espiritual, más verdadero, entonces sigue conmigo. El viaje comienza ahora. ¿Estás listo para ir más allá de la superficialidad? Suscríbete al canal, porque el primer paso para desprogramar tu mente comienza cuando te permites entender lo que está sucediendo dentro de ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde proviene el deseo sexual que parece tan difícil de controlar? Tal vez te hayas preguntado por qué aparece en momentos inesperados o por qué es tan difícil resistirlo. La respuesta está profundamente arraigada en nuestra psique y más específicamente en la programación de nuestra mente, que comienza mucho antes de que tomemos conciencia de nosotros mismos. Carl Jung, uno de los psicólogos más grandes del siglo XX, explicó que gran parte de lo que mueve nuestras acciones y deseos está en el inconsciente, una parte de la mente que no es fácilmente accesible a la conciencia. Y el deseo sexual, como cualquier otra fuerza psíquica, no nace de la nada, está programado. Desde temprana edad comenzamos a ser condicionados a ver el deseo sexual de ciertas maneras.
a través de la sociedad, la cultura, la familia, los medios de comunicación e incluso nuestras propias experiencias y traumas personales. En la sociedad moderna, la sexualidad es tratada de formas extremadamente contradictorias. Por un lado, está sobreexpuesta, pero también reprimida. Los medios, la publicidad y las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes sexualizadas y estándares irreales de belleza, lo que crea una sexualización de la mirada, donde incluso las situaciones más cotidianas se convierten en desencadenantes del deseo. Por otro lado, se nos educa para reprimir nuestras necesidades sexuales y verlas como algo impuro o vergonzoso. Esta discrepancia cultural crea una confusión interna, donde el deseo se convierte en una fuerza caótica, sin propósito y sin dirección. Sin embargo, más allá de la cultura, también está el impacto de los traumas personales. Si fuiste expuesto a experiencias sexuales tempranas o si fuiste víctima de abusos emocionales o físicos, tu deseo sexual puede haberse moldeado de forma distorsionada. Jung lo llamaría la sombra. La sombra representa todo aquello que no es aceptado o integrado en la conciencia, y a menudo el deseo sexual reprimido, ya sea por vergüenza o por experiencias pasadas, se convierte en una manifestación de esa sombra. Cuando esto sucede, el deseo sexual deja de ser una expresión saludable de energía vital y se convierte en una compulsión, algo que sientes que no puedes controlar, pero a lo que te entregas repetidamente. Este deseo sexual fuera de control es lo que llamamos automatismo inconsciente. Imagina que tu mente es como una computadora, almacena todo lo que vives y aprendes desde la infancia y hace que tus comportamientos, reacciones y decisiones estén basados en programas. Si, por ejemplo, creciste en un ambiente donde la sexualidad era vista como algo culpable o vergonzoso, tu mente inconsciente asociará el deseo sexual con la culpa, creando un ciclo de placer seguido de autocensura y frustración. El deseo sexual no es algo puramente biológico ni una debilidad. Es un arquetipo, es decir, una fuerza primitiva que existe en todos nosotros, pero que necesita ser comprendida y dirigida. Cuando entiendes que el deseo es una energía, comienzas a ver que no es tu enemigo, sino una parte de tu esencia que debe ser honrada y transformada. Cuando el deseo es consciente, deja de ser una fuerza caótica y se convierte en un motor para el crecimiento personal y espiritual. Y es ese proceso de trascendencia lo que te permitirá desprogramar los viejos patrones y elegir, de manera consciente, cómo vivir tu sexualidad. Ahora que comprendes un poco más sobre las raíces del deseo sexual y cómo está programado en nuestra mente, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo has lidiado con tus propios deseos? ¿Has notado patrones automáticos surgiendo en tu vida en los que sientes que no tienes control? Sé que este no es un tema fácil, pero es a través de una conversación honesta y el intercambio de experiencias que podemos comenzar a romper los ciclos de condicionamiento. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentas cuando intentas desprogramar estos impulsos? Me encantaría saber cómo esto resuena contigo y lo que has experimentado en tu propio proceso de transformación. Si tienes dudas o incluso dificultades en este camino, compártelas en los comentarios. Todos estamos aprendiendo, y no hay juicio, solo apoyo. Lo que muchos no saben es que la verdadera libertad no está en simplemente escapar de un deseo o frenarlo a la fuerza. La verdadera libertad es una liberación interna. Está en tener el poder de elegir, de decidir cómo reaccionar, de no ser gobernado por impulsos automáticos o fuerzas que no entiendes. No serás libre hasta que consigas romper los ciclos automáticos que se repiten en tu mente, generados por un deseo que parece escaparse de tus manos cada vez que intentas resistirlo. Y es ahí donde entra la desprogramación. Desprogramar no significa reprimir el deseo. Significa tomar conciencia de él, entender de dónde viene
cómo se formó y cómo se manifiesta en ti. La desprogramación es un proceso de iluminación, de traer a la luz aquello que estaba oculto en las sombras de tu psique. Es aprender a mirar al deseo y ya no ser dominado por él. Si sigues creyendo que el deseo es solo algo biológico o una simple respuesta del cuerpo, seguirás atrapado en él. El deseo sexual no es solo una reacción fisiológica, también es una expresión psíquica de algo más profundo, algo que debe ser entendido y dirigido. Está moldeado por una historia personal y una historia cultural. Por eso, la verdadera libertad llega cuando comprendes el deseo como una energía y eliges qué hacer con ella. Y cuando hablamos de desprogramación, el primer paso no es actuar directamente contra el deseo, sino mirarlo sin miedo, sin vergüenza, sin la intención de reprimirlo. Cuando comienzas a entender el deseo, te das cuenta de que no es el enemigo. El enemigo es la ignorancia sobre él, el hecho de no saber de dónde viene y cómo nos manipula. El deseo sexual, en su esencia, no es malo, no es algo que deba ser ignorado o condenado, es una fuerza natural, pero la forma en que se canaliza y se expresa a lo largo de la vida es lo que determina si se convierte en una herramienta de crecimiento o de destrucción. El problema no está en el impulso en sí, sino en el hecho de que muchas veces no tenemos control sobre él y se manifiesta de manera desordenada y destructiva. Vamos a entender lo que realmente significa desprogramar el deseo. El camino hacia esto es un proceso interno profundo, donde el objetivo no es eliminar el deseo, sino comprenderlo y moldearlo. La desprogramación comienza con la conciencia. Solo puedes cambiar algo que conoces. Por lo tanto, el primer paso es sacar a la luz lo que está oculto o reprimido. Es un camino que exige coraje, porque tendrás que enfrentarte a las fuerzas invisibles que han moldeado tus deseos a lo largo de los años. La cultura que sexualiza todo, la represión que has experimentado, los traumas que quizás ni siquiera has identificado aún. Cada uno de estos factores contribuye a la manera en que reaccionas al deseo. Este camino de desprogramación no sucede de la noche a la mañana. Es gradual y requiere paciencia. Como un árbol que crece lentamente, pero con raíces profundas, la verdadera desprogramación ocurre cuando comienzas a reconocer tus patrones y a entender cómo las fuerzas inconscientes están influenciando tus elecciones. Cada vez que tomas la decisión de mirar al deseo con conciencia, das un paso hacia la verdadera libertad. Si estás encontrando este contenido útil y sientes que está tocando algo profundo dentro de ti, te invito a darle me gusta a este video. Esto ayuda a difundir este mensaje a más personas que también pueden estar buscando entender y transformar su relación con el deseo. Y por supuesto, si deseas continuar este viaje de autoconocimiento, no olvides suscribirte al canal para seguir los próximos videos. Juntos, descubriremos más sobre el camino hacia la verdadera libertad. ¿Has oído hablar de la sombra? En términos junguianos, la sombra es todo aquello que no quieres enfrentar en ti mismo, pero que aún así actúa en las sombras de tu psique. Son los aspectos reprimidos, las emociones no expresadas y los deseos no integrados. Cuando hablamos de deseo sexual, la sombra puede manifestarse de muchas formas, como compulsiones, culpa o incluso evasión de lo que realmente deseas. Y el gran desafío no está en negar el deseo o intentar reprimir esas fuerzas. El verdadero desafío es enfrentar tu sombra. Esto significa mirar directamente al deseo sexual y reconocer los patrones inconscientes que lleva consigo. Porque mientras niegues el deseo, estarás alimentando la sombra, permitiendo que siga actuando sin control. Pero cuando la enfrentas e integras, comienzas a reprogramar tu mente y tomar el control sobre ella. Enfrentar la sombra no significa solo percibir los impulsos sexuales,
sino entender de dónde vienen. ¿Cuál es la raíz de estos impulsos? ¿Están ligados a patrones sociales, traumas o comportamientos aprendidos? Cuando comienzas a entender esto, comienzas a liberarte. El deseo que antes te controlaba empieza a perder su poder sobre ti, porque ahora lo ves de manera consciente, no como algo automático, sino como algo que puede ser transformado. Ahora, hablemos sobre cómo puedes aplicar esto de inmediato en tu vida diaria. Enfrentar la sombra no es algo que sucede de una sola vez. Es un proceso continuo de integración y conciencia. Aquí tienes algunas maneras prácticas de comenzar. El primer paso es observar tus reacciones automáticas e impulsivas. Cuando sientas deseo, detente y respira. Pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente aquí? ¿Es solo placer inmediato? ¿O hay algo más profundo, como soledad, vacío emocional o necesidad de validación? Identificar la motivación subyacente del deseo es el primer paso para comenzar a desprogramarlo. Acepta e integra. Cuando notes un impulso sexual, en lugar de luchar contra él o sentirte culpable, acéptalo como parte de quien eres. Esto no significa ceder al impulso, sino reconocer que es parte de tu naturaleza humana. La clave es integrar el deseo de manera consciente. En lugar de huir de la tentación, mírala a los ojos. Reconoce que ese impulso está allí, pero que no necesitas dejarte llevar por él. Tienes la opción de elegir qué hacer con esa energía. Practica la disciplina consciente. La disciplina no se trata de represión, se trata de aprender a redirigir la energía sexual. Cuando sientas la tentación, usa ese momento para enfocarte en algo productivo. Puede ser ejercicio, trabajo creativo, oración o incluso desarrollo personal. Al redirigir esa energía hacia algo positivo, comienzas a crear nuevas conexiones neuronales en tu cerebro, fortaleciendo tu capacidad de autocontrol. Busca ayuda cuando lo necesites. Recuerda que, aunque el proceso de desprogramación depende de ti, no hay vergüenza en pedir ayuda. Si estás enfrentando dificultades, ya sea con adicciones sexuales o con el control emocional, busca apoyo. Esto puede hacerse a través de terapia y grupos de apoyo. La jornada que estás comenzando no es fácil, pero sin duda es una de las más profundas y transformadoras que puedes emprender. El deseo sexual, que durante tanto tiempo fue visto como un enemigo o una prisión, ahora comienza a entenderse como una energía poderosa, algo que no necesitas temer ni reprimir, sino integrar y dirigir. Si sientes que estás listo para seguir este camino de transformación, la desprogramación no es solo una opción, es una necesidad. Es el camino hacia una vida más auténtica y poderosa, donde ya no serás controlado por fuerzas invisibles, sino que te convertirás en el gobernante de tu propia energía, usándola para crear, sanar y construir algo más grande de lo que jamás imaginaste. Quiero agradecerte sinceramente por haber visto este video hasta aquí. Este es solo el comienzo de un viaje más profundo y transformador, y estoy muy feliz de que estés aquí. Si el contenido fue útil para ti, si resonó con lo que estás buscando, entonces suscríbete al canal Alquimia Mental. Al suscribirte, te unes a una comunidad de personas comprometidas con el autoconocimiento, la evolución espiritual y la verdadera libertad interior. Cada nuevo video es una oportunidad para profundizar tu comprensión y dar un paso más hacia la desprogramación y el dominio de la mente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las claves para desbloquear tu verdadero potencial. Hasta entonces, recuerda, tienes el poder de transformar tu mente y tu vida. El primer paso ya ha sido dado y comienza con la decisión de no ser más gobernado.